Gracias, Vero. ¿Cómo están? Buenos días. Afortunadamente yo no vine el año pasado porque estoy feliz con el clima de Santiago. No venía a este hermoso país desde el año 2018 y estoy encantada con el clima, con este evento y con todos los desarrollos. Un agradecimiento muy especial a la Cámara por tenernos acá, a Ladera Sur, por supuesto a nuestros cooperantes, pero muy especialmente a las pequeñas y medianas empresas que nos van a estar acompañando en este nuevo proyecto en el que nos estamos embarcando de manera conjunta. Les decía, Vero, yo soy abogada, normalmente digo abogada en recuperación, porque me alejé del derecho hace mucho tiempo porque a mí me gustaba la contribución al desarrollo sostenible y pensé que el derecho me iba a permitir hacer eso. Y poco a poco me fui acercando al empresariado entendiendo cuál podía ser su contribución al desarrollo sostenible. Curiosamente, en los últimos 2 años, después de trabajar con empresas por mucho tiempo para la promoción del desarrollo sostenible, me encuentro de vuelta en el derecho. ¿Por qué? Porque buena parte de la sostenibilidad se está volviendo obligatoria. Entonces vamos de regreso a donde comenzamos. Con frecuencia decimos que las pymes son el corazón de la economía, son el corazón de las cadenas de suministro. ¿De acuerdo o no estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a imaginarnos que vamos a ir al médico todos y el médico nos va a decir que el corazón empieza a presentar retos. Y si el corazón falla, el resto del cuerpo falla. ¿Cuántos de ustedes creen o están de acuerdo con que la economía global, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas? Alcen su mano si están de acuerdo. 90%. ¿Quién cree que es el 95%? El 99.5% de las empresas en América Latina son pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, buena parte de los esfuerzos, de las discusiones, incluidos los del GRI, están en el 0.5 que no lo son. ¿Qué pasa si el 99.5 de las empresas no empieza a adoptar prácticas sostenibles? Parte fundamental del desarrollo económico en nuestra región es ese, y parte de las críticas que nosotros, los que promovemos la sostenibilidad, recibimos constantemente es dónde está la oferta de pequeñas y medianas empresas. Eso suena muy bien para una empresa grande, pero ¿qué está pasando con las pequeñas y medianas empresas? Esa es una realidad en nuestra región, pero en el mundo es aproximadamente el 90%. Entonces tenemos un porcentaje superior en nuestra región al que tenemos, por supuesto, en el mundo. La pregunta entonces es, ¿dónde está la oferta para pequeñas y medianas? Cuando yo llegué al GRI hace 10 años, recordaba alegremente con una amiga que me invitaron a Argentina a hablar de pequeñas y medianas empresas. Y era como si estuviéramos hablando chino avanzado, porque hablábamos de cadenas de suministro donde había una certeza, especialmente por los esfuerzos que había hecho Europa, de que las grandes tenían impactos en pequeñas y medianas, pero una desconexión absoluta, tanto de empresas como de cadenas de abastecimiento, de entender cuáles podían ser esos impactos y por qué siquiera había que hacerse cargo de dichos impactos. Teníamos uno que otro recuerdo de alguna fábrica en el Asia, donde nos habían contado alguna triste historia de alguna violación de derechos humanos. Y en América Latina tendíamos a pensar que eso acá no pasaba. Que esos temas de esclavitud, donde se pagaba de pronto menos de $1 por hacer un zapato para que después fuera vendido en los Estados Unidos, era algo ajeno a nuestra realidad. Vamos hacia adelante y ¿dónde estamos hoy en esas cadenas de suministro? En términos relativos, América Latina y en particular Chile ha hecho un excelente trabajo en integrarse en esas economías. Discutí hace unos días que creo que son el único país de la región que tiene un tratado de libre comercio con China. Esta semana también en mis discusiones recordaba mis días en la OSD y como siempre con admiración mirábamos el servicio del cuerpo diplomático de este país como referente en la región de cómo había logrado integrarse en tantas plataformas. Esa integración ha permitido elaborar una serie de ventajas competitivas y comparativas, pero hoy también nos pone una serie de desafíos que antes no existían. Me voy a enfocar en 5 de ellos. Condiciones laborales. Sí, probablemente no somos Asia, pero tenemos retos en condiciones laborales aún. La crisis climática,
los derechos humanos, la inflación y, por supuesto, la regulación. Condiciones laborales y salud y seguridad ocupacional. Corría el año 2021 y decidimos hacer un webinar de accidentes de trabajo en la oficina, porque estábamos estrenando un estándar de accidentes de trabajo y una de las cifras que más nos aterró es que la cantidad de accidentes de trabajo era bastante comparable a lo que estaba pasando con el COVID en ese momento. Sigue siendo un tema significativo. Hay múltiples causas que están llevando a que el tema de condiciones laborales sea puesto en el centro desde distintos ángulos. Sí, por supuesto, puede que en el Asia siga siendo un tema de esclavitud, pero vamos a empezar a verlo en otras regiones, visto también desde temas de bienestar en esas condiciones de trabajo. Y hasta qué punto para pequeñas y medianas empresas el garantizar condiciones laborales y de salud y seguridad ocupacional dignas, por un lado es su contribución al desarrollo sostenible, pero por otro lado es una reducción del riesgo de compliance. La crisis climática, una de las cosas que más me ha gustado de esta semana es el nivel de conciencia que tienen los chilenos frente al tema climático. Sale en todas las conversaciones. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que cuando hacemos el análisis de la información, hay muy buenas declaraciones y compromisos por parte de las organizaciones, pero no siempre existe el mismo nivel de rendición de cuentas frente a las acciones que están tomando las empresas. La crisis climática en particular, pues cambio climático, mencionaban hace poco que tienen una infraestructura legal, una ley y un poco que da un marco, pero no solo la crisis climática, también la pérdida de biodiversidad como gran amenaza, y eso digamos que se puede ver como un tema aislado, pero si lo miramos desde las cadenas de abastecimiento, la pregunta es hasta qué punto nos pone esto una tensión en la producción de bienes y servicios y reduce la disponibilidad de los mismos. Inundaciones, las presiones que eso puede tener al suministro, desastres climáticos, dependencias asociadas a la biodiversidad. Entonces estamos ante un despertar de las organizaciones donde están aprendiendo a ver cuál es mi impacto en la biodiversidad, pero al mismo tiempo cómo dependo yo de la naturaleza para la producción de un bien y servicio. Es un tema todavía relativamente nuevo, pero eso se está traduciendo a una serie de nuevos requisitos que le piden a los proveedores y a las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas. ¿Por qué? Porque los impactos normalmente están asociados a la gestión de la cadena de abastecimiento. Derechos humanos, muy ligado a los temas laborales, empieza a aparecer y lo vamos a ver siendo pequeñas y medianas empresas, muy movido también desde las regulaciones. Buena parte de los tratados de libre comercio ya contaban con cláusulas asociadas a derechos humanos, pero ahora lo que tenemos aparte de esto es un paquete normativo europeo con efectos extraterritoriales, porque todo el Pacto Verde, lo explicaré un poco más adelante, siempre que le pide algo a sus empresas europeas hace una cosa muy interesante y es que pone una coma y dice y en sus cadenas de abastecimiento y en sus cadenas de suministro. Identifique los impactos en derechos humanos donde ocurran, no solo en Europa. Cuando empieza a hacerse ese análisis de debida diligencia en empresa y derechos humanos, adivinen las regiones donde empiezan a puntear los riesgos. En la medida que aparecen los riesgos, el primer paso que normalmente da una empresa grande o una empresa mandante es preguntar. Y lo vamos a empezar a ver primero en cuestionarios que nos hacen para listarnos como proveedores. ¿Cuáles son sus políticas? ¿Usted qué está haciendo en derechos humanos? Y a nosotros, a la inversa, nos llaman las empresas pequeñas y medianas y nos dicen, es que me están pidiendo un reporte GRI para poder aplicar esta convocatoria. Entonces sentimos que ya empieza a llegar desde ahí. De manera adicional, hemos analizado las directivas de la Unión Europea, no desde el ángulo del otro lado del océano, desde qué estaban intentando hacer para las empresas europeas, sino desde el impacto para nuestras empresas. Y hemos identificado claramente el efecto extraterritorial de al menos 3 de ellas: deforestación, debida diligencia en empresas y derechos humanos y rendición de cuentas y reporte corporativo. Ya veremos eso qué quiere decir, pero en derechos humanos se vienen y así no estuvieran, siguen siendo un riesgo importante de negocio por legislación local, por supuesto, pero también porque nos encontramos aún en la región más desigual del mundo. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo.
La inflación y aumento de costos, digamos que este pareciera no ser un tema de sostenibilidad, por lo menos no vista como la entendemos nosotros normalmente, pero afecta todos los componentes de sostenibilidad. Y es el aumento en los precios y la disminución en la capacidad de las personas para adquirir bienes y servicios. Normalmente en las discusiones que nosotros tenemos de sostenibilidad con las pequeñas y medianas empresas y con los jefes y las jefas de suministro y abastecimiento nos dicen, en el suministro solo importan 3 cosas: el precio, la calidad y el tiempo. Pero uno solo puede tener 2. Nunca se pueden tener 3. Y nos preguntan siempre, ¿esto cuánto me va a costar? ¿Y cuál de los 3 componentes del suministro me va a impactar? ¿El tiempo, el precio o la calidad? Esa es una discusión que está por verse, pero por ahora está impactando el precio. El cambio climático tiene el potencial de aumentar el costo de los bienes y servicios. Y en esa medida de impactar también vía riesgo el desarrollo empresarial y la competitividad. Y finalmente los desarrollos regulatorios y de política pública. Estamos, les decía, regresando yo por lo menos al mundo del derecho. ¿Por qué? Porque estamos ante un despertar de la política pública frente a los temas ASG. Y ese despertar tiene muchas recetas, pero el común denominador en todas ellas es solicitudes de información sobre la gestión ambiental, social, económica y de gobierno corporativo de las organizaciones, de las empresas, con un componente asociado a las pequeñas y medianas empresas vía las cadenas de abastecimiento. ¿Y por qué? Y Andrea, he oído cosas hasta la reconquista de Europa vía el Pacto Verde Europeo. La realidad es que aún sin esa regulación únicamente lo que vino a hacer fue a responder a una realidad. Y es que los impactos ambientales, sociales y económicos de una empresa grande, los más significativos al menos, normalmente están en su proveeduría. Entonces, sacar de la ecuación a la pequeña y a la mediana empresa sería tanto como ignorar los impactos más significativos de una empresa en el desarrollo sostenible. Aquí la Unión Europea sí ha marcado la línea en términos de hacia dónde vamos en regulación. Por supuesto, el gobierno de Chile ha hecho esfuerzos propios en esa línea y entiendo continuará haciéndolos. La OCDE siempre ha sido, digamos que un estandarte de buenas prácticas en materia de sostenibilidad en esta región. Y adicional a eso, empezamos a encontrar una segunda capa de políticas. Estas son un poco las estatales, las de organismos internacionales. Y encontramos una segunda capa de políticas, que es a lo que se va a referir el panel más adelante, y es cómo las empresas interpretan todos estos marcos y lo traducen en sus propias políticas de contratación. Cómo si yo quiero ser proveedor de una empresa grande, europea o norteamericana, cómo debo estar rindiendo cuentas frente a mi gestión en derechos humanos. Entonces, una pequeña y una mediana empresa que está en una cadena de abastecimiento no puede escapar ninguno de estos 5 retos en mayor o menor medida. Puede que sienta unos más fuerte que otros. Los desafíos además están altamente conectados. Y de nuevo, volviendo a nuestro ejemplo de ir al médico, esto está pasándole al corazón. La pregunta es ¿qué hacemos y cómo lo enfrentamos? Los beneficios de una cadena de suministro sostenible, digamos que no hay que quizá elaborarlos tanto acá, pues porque estoy entre creyentes, pero normalmente lo que sucede es que al final me estoy haciendo cargo de los riesgos y estoy asegurándome que estos impactos ambientales, sociales y económicos de la empresa en esos componentes estén al menos identificados. Ustedes se sorprenderían con la cantidad de empresas que ni siquiera identifican y entienden sus impactos y tienen la capacidad de escribirlos. Sumado a eso, una vez los entiendo, estoy en capacidad de medirlos. Medidos puedo decidir si voy a tolerar esos riesgos o voy a proceder a mitigarlos. Y eso, digamos que me va a permitir a mí como empresa grande actuar en mi propio interés, limpiar un poco mis cadenas de abastecimiento, beneficiar a mis diferentes grupos de interés y de alguna manera contribuir al bienestar de ese 99.5% de las empresas de las que estamos hablando. Una cadena al final me va a permitir hacer una gestión del riesgo positivo y me va a permitir a mí
a través de los aspectos que son críticos para mí como empresa grande, ayudar a gestionar una serie de riesgos, hacer una mejora en la gestión y promover esa transparencia desde la cadena de abastecimiento. Cuando se es una empresa multinacional o una empresa grande, expuesta a estos mismos retos y a otros más, la cantidad de solicitudes y presiones que se reciben para que se trabaje en la cadena de abastecimiento es altísima. A todas las empresas grandes siempre les están pidiendo que gestionen y ayuden a desarrollar sus proveedores. Esto implica una serie de desafíos para los mandantes que en este momento están arriba en la rueda de negocios, pero el primero de ellos es conocer esa cadena de valor y estructurarla. Cuando nosotros desde GRI empezamos a incluir indicadores de cadena de abastecimiento, la primera respuesta de las empresas o cuando los fortalecimos fue: podemos por favor eliminar esa parte, es muy compleja. Es muy compleja a nivel de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Una vez la conozco, para las empresas grandes también representa un reto gestionar, identificar y saber con cuáles debo trabajar primero. En pequeñas y medianas empresas y proveedores sucede una cosa, y es que normalmente creemos que la empresa grande tiene la habilidad de decir: y ustedes 5 me van a reportar emisiones, pero resulta que ustedes 2 son más grandes que yo a pesar de que son mis proveedores, y resulta que tú eres el único que produce el bien que yo necesito. Entonces las relaciones no siempre son como los grupos de interés quisieran pensar, que la empresa grande puede venir siempre a decirle a todos cómo hacerlo, por un lado, y por el otro lado existe siempre el compromiso ético y desde el punto de vista de responsabilidad empresarial de desarrollar el proveedor, es decir, de decirle: no es que si tú no cumples o si no reportes te saco de la cadena de abastecimiento, porque eso de hecho sería regresivo, sino poder acompañar, de manera que la empresa grande pueda contar con calidad de información para poder tomar decisiones y poder analizarlas, y poder contar con el expertise hacia adentro de poder integrar estos criterios ambientales, sociales y económicos en esa ecuación de precio, tiempo y calidad que rige el suministro de una empresa. Para la empresa proveedora es complejo a veces definir en qué se va a enfocar en sostenibilidad. Voy por cambio climático, voy por salud y seguridad ocupacional, oí que hubo una COP y que está de moda la biodiversidad, he oído que lo que está de moda en esta industria es el género. ¿Por dónde empiezo? Y cómo sobre eso construyo metas y objetivos que me permitan avanzar. ¿Cómo logro cumplir con las demandas de información? Es un reto, especialmente si yo soy proveedor de varias. Normalmente tienden a tener diferentes. Las limitaciones de recursos es algo que siempre sale de personas, por supuesto, de tiempo y de dinero. ¿Cómo logro monitorear esos impactos y cómo logro darle alcance a esa comunicación de esos impactos? Al final, esos desafíos son una realidad en todas las cadenas de abastecimiento. Normalmente pensamos que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas en Europa o en los Estados Unidos no tienen estos retos. Lo que vemos nosotros es que estos retos ocurren en todas las regiones en mayor o menor medida. Y al final del día, pues en la medida en que son partes fundamentales y que son un requisito las pymes en los esfuerzos de sostenibilidad de una empresa grande, pues es fundamental que trabajen con sus clientes y mandantes en estos desarrollos de sostenibilidad, de manera que puedan seguir cumpliendo con esto que les decía de tiempo, calidad y precio, pero que se pueda hacer esa inclusión poco a poco de los criterios de sostenibilidad. Esto al final sí da una serie de oportunidades únicas, pero no necesariamente es que yo diga por hacer cualquier cosa en sostenibilidad voy a poder capturar estas oportunidades. La sostenibilidad también se puede hacer mal, especialmente desde lo empresarial. Entonces es importante enfocar esfuerzos de manera que yo pueda realmente capturar como pequeña y mediana empresa ese acceso a un capital distinto, a un financiamiento mejor, ese músculo para hacer cumplimiento regulatorio de las diferentes demandas, tanto locales como de clientes, como de carácter internacional. Y al final es como de nuevo volviendo al médico. El médico puede que nos mande un procedimiento, pero también nos va a mandar a comer mejor, a cambiar de estilo de vida y a tomar una serie de decisiones para que efectivamente a través de recursos y estrategias podamos dar ese brinco hacia una gestión más sostenible. Es importante tener presente en pequeñas y medianas y aún en grandes que trabajar en sostenibilidad no equipara
a que todo se vea tan bien como se ve hoy, todo el tiempo y a la primera vez. Esto es maravilloso, pero detrás de este esfuerzo hay impactos negativos de todos, de las ONGs, del Estado, de las empresas. Todo en la vida tiene impactos negativos y positivos en el desarrollo sostenible y es importante para las pymes entender eso para poder evitar los riesgos de greenwashing y poder avanzar efectivamente en esa gestión de la sostenibilidad. Con limitaciones de recursos, con falta de capacidad y con este tsunami regulatorio al que se están enfrentando, pues es muy importante que las pymes puedan priorizar, porque esto que parece imposible es altamente posible, pero requiere una visión estratégica y ordenada. Les hablaré brevemente de lo que hacemos nosotros desde los estándares GRI y cómo llegamos a esta alianza, a este matrimonio con la Cámara de Comercio. Llevamos 27 años trabajando en la estandarización de la sostenibilidad para que las organizaciones puedan medir y reportar sus impactos al desarrollo sostenible. Cuando nadie hablaba de reportes, nosotros comenzamos hablando de reportes y nuestro compromiso es que la empresa pueda identificar el impacto que está teniendo en el ambiente, la economía y la sociedad. Y para eso hacemos los estándares GRI, que son un bien público gratuito, el más utilizado del mundo, el más utilizado por las empresas grandes, el más utilizado en Europa. Tenemos nuestra casa matriz en Ámsterdam, pero realmente somos una organización mundial que tiene presencia en América Latina hace más de 10 años. Y desde la parte más técnica de lo que hacemos, tenemos una robustez a la hora de preguntar por temas asociados a las cadenas de abastecimiento. Siempre que ustedes vean una empresa que dice estar usando los estándares GRI, debe estar trabajando vía estandarización en temas de cadena de abastecimiento y nos acercamos a las pymes y a las cadenas de abastecimiento desde los temas del desarrollo sostenible, desde los sectores, y para cada uno de esos tenemos estándares. La aplicación de los estándares en la cadena, les decía, la hacemos desde lo general, pero también desde lo temático. Nosotros tenemos estándares temáticos para biodiversidad, para prácticas de abastecimiento, para temas como energía, para temas como agua y afluentes y todos los demás temas del desarrollo sostenible. Tienen una característica muy importante y es que a pesar de que haya estándares temáticos, por ejemplo, biodiversidad o cambio climático, el GRI siempre busca que se miren los impactos sociales ligados a los temas climáticos, y cuando hablamos de impactos sociales siempre vamos a estar hablando de cadenas de abastecimiento. Esto, digamos que ha sido tradicionalmente utilizado y los reportes han avanzado desde las empresas grandes. Nosotros llevamos desde hace 8 años en América Latina llevando a pymes y proveedores a usar estos estándares a su medida. Esa robustez y ese conocimiento internacional y regional decidimos traerlo en alianza con la Cámara de Comercio para hacer algo que no existía, y es, antes de llegar a un reporte de sostenibilidad, ¿qué tal si la empresa pudiera ir al médico a ver y diagnosticarse cómo estaba ese corazón? Y pusimos los estándares de GRI y el conocimiento de estos 27 años al servicio de este hub, de manera que de forma intuitiva la pequeña o mediana empresa pueda llegar y a través de un cuestionario saber cómo está ese corazón y saber qué medidas tiene que tomar para poder avanzar en términos de sostenibilidad. De alguna manera lo que hacemos desde el hub es navegar todos estos retos que están existiendo a nivel internacional y local y traducirlos en un cuestionario sencillo que permita no perderse en el tsunami que a veces parece la sostenibilidad. Una empresa grande, cuando decide avanzar, tiene que identificar en qué se va a enfocar, definir indicadores de desempeño, recopilar datos, hacer su adopción de prácticas sostenibles y comunicarse con sus grupos de interés. Pero antes de llegar acá, tiene que saber dónde está. Y eso es algo que no existía en los mercados normalmente, o por lo menos que no existía de manera democrática y masiva, y a eso es a lo que le estamos apuntando desde este esfuerzo, que cualquier pyme que se encuentre en Chile pueda acceder a esto y entender dónde está. Nosotros hemos hecho posible el proceso de reporte en pymes. Les decía que tenemos más de 3.000 pequeñas y medianas empresas en toda América Latina reportando, y hemos aprendido una cosa, y es que la pequeña y la mediana empresa, cuando hace estos procesos de manera sistemática, desarrolla lo que para nosotros es el elemento más importante en la gestión de la sostenibilidad,
y es detonar una cultura empresarial al interior que haga que esto no se haga únicamente o por un sello o por cumplir con una regulación, sino que efectivamente haya una transformación empresarial en este sentido. Ya para concluir, quiero dejarlos con un poco de experiencia de lo que fueron las grandes. Cuando el GRI comenzó, hubo un cúmulo de empresas, cuando nadie creía en esto, que decidió creer para ver. 27 años después, esas fueron las empresas que hoy están mejor posicionadas para navegar lo que sea que vaya a suceder en el escenario regulatorio. Cuando uno se embarca en prácticas de sostenibilidad temprano y decide reportar temprano y decide medirse de manera temprana y saber dónde está, al final lo que va generando es un músculo y una capacidad que se parece mucho para los que de pronto corren maratones a entrenar todos los días. Y si yo tengo que ir a correr la maratón de Berlín, o tengo que ir a correr en París, o tengo que ir a correr en China, yo me llevo esas capacidades. Por supuesto, tendré que adaptarme a lo que cada jurisdicción me solicite, pero mi corazón está listo para correr en todas esas jurisdicciones. Entonces, nuestro mensaje es, si bien hay una serie de desafíos que están ahí, son desafíos que van a permitir que ese corazón se fortalezca, pero para que eso suceda, yo debo ser una de esas pymes que cree para ver, y las pymes que actúan hoy, lo vimos con las grandes, liderarán mañana. Con eso termino. Muchísimas gracias a todos.